Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas. En primer lugar, quería agradecer pues a todas las pacientes que estáis conectadas con nosotros ahora mismo. Pienso que es un taller que va a tener mucho interés porque hablaremos de aspectos que os van a interesar mucho para mejorar vuestro estado de salud y de calidad de vida. Y pues agradecer por supuesto a la doctora Casas y a la Fundación Solti por tener esta iniciativa y por invitarme a participar en el taller. Pues me ha correspondido hablar precisamente de la calidad de vida, centrándome en los aspectos físicos y en cómo afectan los tratamientos a las pacientes que pasan por un cáncer de mama. Como sabéis, el cáncer de mama es una enfermedad que ha alcanzado una gran importancia por fundamentalmente su elevada incidencia. Como sabéis, en los últimos años pues está incrementándose la incidencia del cáncer de mama y está afectando cada vez a mujeres más jóvenes con más de 25.000 casos al año. Sin embargo, no todos son malas noticias porque tenemos un aumento importante en la supervivencia de esta enfermedad gracias a los avances que han habido en los últimos años, tanto en los procesos diagnósticos como en el tratamiento. Entrando ya directamente en la calidad de vida, ¿qué es la calidad de vida? Pues la OMS definió la calidad de vida como la percepción que tiene un individuo de su lugar en la existencia. Y esto va a estar en el contexto del sistema de valores y la cultura en donde viva la persona y además va a estar muy condicionado por los objetivos y las expectativas de vida que tenga la persona. Es un concepto muy amplio en donde van a influir muchos factores. Uno de los más importantes, por supuesto, es el estado físico y de salud de la persona, pero también influirán otros factores como el social, el emocional y las relaciones que tengamos con el medio. En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud, pues lo que tenemos que definir aquí es cómo una enfermedad y los tratamientos que aplicamos para controlar esa enfermedad nos van a afectar en el bienestar físico, emocional y social. Y, por tanto, la calidad de vida en el contexto de lo que es la enfermedad va a tener distintas dimensiones. Nos van a afectar fundamentalmente los síntomas relacionados con la enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos, sobre todo el nivel de afectación en lo que es la autonomía propia va a tener mucha relación con la percepción que tengamos de calidad de vida, pero también otros aspectos como la afectación que tiene a nivel psicológico y cómo nos va a afectar en las relaciones sociales, tanto con nuestra familia, con nuestra pareja o incluso en el entorno laboral. Así es muy interesante ver cómo esa percepción de la calidad de vida va a ser muy diferente en función de distintas variables. Por ejemplo, no va a ser igual cómo va a percibir, cómo afecta una enfermedad a la calidad de vida un hombre que una mujer. ¿Por qué? Porque tenemos valores diferentes. Igualmente, no es lo mismo cómo va a sentir que le afecta una enfermedad una persona que tiene ya una edad más madura, en donde tiene su vida probablemente más resuelta, que una persona que está en pleno desarrollo de su vida. También influyen otros factores como el estado de salud y el apoyo emocional que tengamos en nuestro entorno, otras situaciones como la educación o el nivel socioeconómico y igualmente el estado emocional del que partamos previo al desarrollo de la enfermedad. Y entrando ya en el cáncer de mama, ¿cómo nos va a afectar el cáncer de mama a nuestra calidad de vida? Bueno, pues como sabéis, fundamentalmente los síntomas que vamos a tener son los relacionados con la enfermedad. Esto sobre todo lo vamos a ver en aquellas pacientes que tienen una enfermedad más avanzada y también vamos a tener todos los efectos secundarios derivados de los tratamientos que vamos a ir aplicando a lo largo del proceso de la enfermedad. Así es muy importante que tengamos claro, tanto los médicos que tratamos a las pacientes con cáncer de mama como las propias pacientes, que no va a ser igual el objetivo que tengamos en el tratamiento, en el plan de tratamiento de una paciente con una enfermedad precoz que en una paciente con una enfermedad avanzada o metastásica. ¿Por qué? Porque en una enfermedad precoz nuestro objetivo fundamentalmente va a ser curar la enfermedad. Y cuando estamos en esta situación, en la mayoría de las ocasiones, prácticamente esta curación vamos a intentar conseguirla a cualquier precio.
Por ello, vamos a tener una mejor aceptación de los efectos secundarios agudos, fundamentalmente porque van a durar menos tiempo los tratamientos y vamos a estar condicionados un poco por esa necesidad de conseguir el máximo porcentaje de curación. Y lo que sí que vamos a tener fundamentalmente es una peor aceptación de los efectos secundarios a largo plazo que producen los tratamientos en la fase de supervivencia. ¿Por qué? Porque esa persona, esa paciente, está sana ya, ha pasado por el proceso de la enfermedad y le quedan unas secuelas que no le permiten normalizar su vida. En caso de enfermedad avanzada, el plan va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la mayoría de los casos ante una enfermedad no curable, en donde nuestro objetivo va a ser, por supuesto, cronificar y prolongar la supervivencia de la paciente, pero siempre con calidad. Y aquí, en este caso, no todo vale. Siempre tenemos que plantear tratamientos menos tóxicos que le permitan a la paciente desarrollar su vida con la máxima normalidad y con la menor dependencia del hospital. En este sentido, también, por suerte, en los últimos años, con todos los avances que hemos tenido, vamos a tener grandes pacientes con supervivencia muy prolongada que al final también van a acabar sufriendo los efectos secundarios a largo plazo. Y así, ¿qué es lo que tenemos que pretender? Pues en enfermedad localizada, nuestro objetivo fundamental tiene que ser en seleccionar bien a la paciente que realmente tenga que pasar por esos tratamientos que puedan generarle unas secuelas posteriores. Igualmente, tendremos que dedicar nuestro tiempo no solamente a tratar la enfermedad, sino a todos aquellos aspectos o secuelas que queden después de los tratamientos a largo plazo. En caso de enfermedad avanzada, nuestro objetivo fundamental va a ser controlar la enfermedad. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir controlar los síntomas derivados de la enfermedad, que son los que realmente merman la calidad de vida de la paciente. Hay muchas pacientes que es verdad que debutan con una enfermedad metastásica y, sin embargo, no tienen síntomas relacionados con la enfermedad. Y en este caso, sí es importante intentar utilizar los tratamientos menos tóxicos posibles, con más facilidad de administración y evitar esos efectos a largo plazo en caso de cronificar. Muy importante en caso sobre todo de enfermedad avanzada, pero también en enfermedad localizada, los cuidados paliativos, que aunque tiene una connotación un poco negativa, realmente cuando ahora un poquito más para adelante veáis un poco el significado de lo que son estos cuidados paliativos, daréis cuenta que realmente tenemos que aplicarlos desde muy al principio para conseguir mantener la calidad de vida de los pacientes y ayudarnos a sobrellevar mejor los efectos de los tratamientos. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos a conseguir estos objetivos? Bueno, fundamentalmente gracias a los avances que ha habido en la investigación y sobre todo dándonos cuenta de que estos efectos a largo plazo existen y ayudando a las pacientes, dando soporte y enseñándoles buenos hábitos que les permitan desarrollar su vida con más normalidad. Así, en cuanto a los avances que ha habido en los últimos años en cáncer de mama, el que realmente nos ha permitido hacer un cambio drástico en la selección de pacientes y en la aparición de nuevos fármacos menos tóxicos es el desarrollo de la biología molecular. ¿Por qué? Porque nos ha permitido darnos cuenta de que la enfermedad, de que el cáncer de mama no es una única enfermedad. Existen al menos 4 subtipos de cáncer de mama que van a tener un pronóstico completamente distinto, un plan de tratamiento diferente y que nos va a permitir pues, desarrollar fármacos dirigidos detectando esas alteraciones moleculares o esas connotaciones específicas que tiene cada enfermedad y con esos fármacos dirigidos vamos a conseguir una mejor eficacia en los tratamientos con una menor toxicidad. De la misma manera, el desarrollo de la genética nos ha permitido el realizar plataformas genómicas que nos van a permitir analizar genéticamente genes de agresividad de la enfermedad que permitan ver factores pronósticos y nos permitan plantear o ver qué pacientes realmente van a tener un mayor riesgo de recaída y, por tanto, plantear qué paciente va a necesitar tratamientos más agresivos o tratamientos menos tóxicos.
¿Y cuál es el objetivo principal fundamentalmente en enfermedad avanzada? Como ya os he comentado, lo fundamental para la calidad de vida es el control de la enfermedad. Por supuesto que tendremos que controlar los efectos secundarios, pero lo más importante en esta situación es el control de enfermedad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir reducir los síntomas derivados de la propia enfermedad, aparte además de conseguir ese aumento de supervivencia tan deseado por las pacientes y por los médicos que lo tratamos. Y con todo ello vamos a conseguir aumentar claramente la calidad de vida de nuestras pacientes. De hecho, en todos los estudios estamos incluyendo ya cuestionarios de calidad de vida desde hace muchos años y vemos claramente cómo aquellas pacientes que consiguen una buena respuesta al tratamiento son las que más se van a beneficiar finalmente de la calidad de vida. Igualmente vemos como pacientes que consiguen un mejor control de los síntomas, una mayor respuesta al tratamiento, van a ser las que mejor van a controlar sus síntomas. Es curioso que cuando le preguntamos a las pacientes cuáles son sus preferencias en cuanto al plan de tratamiento y a los objetivos que tienen en cuanto con el tratamiento en enfermedad avanzada, todas o casi todas coinciden en que su objetivo fundamental es conseguir prolongar la supervivencia a pesar de esos efectos secundarios que tengan que soportar por los tratamientos. Aún así, tenemos un reto importante los oncólogos y es que hay una diferencia muy importante en la percepción de la información que nosotros administramos y la que recibe el paciente. En distintos estudios vemos como parece que explicamos muy bien los efectos secundarios de los tratamientos y que los pacientes sí que reciben esa información bien, pero sin embargo damos poca información, por lo menos los pacientes lo perciben así, que damos poca información de lo que es el riesgo-beneficio, el balance y riesgo-beneficio de los tratamientos y todo lo que son las terapias de soporte para sobrellevar mejor esos tratamientos y la readaptación a la vida posterior. Otro de los objetivos fundamentales en enfermedad avanzada son los cuidados paliativos, mal llamados, o cuidados continuos, que suenan mejor. Las pacientes relacionan claramente los cuidados paliativos con fase terminal, fase final, sedación, muerte, morfina como fase final, y esa no es la realidad. Los cuidados paliativos realmente son aquellos que consiguen mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los familiares que se enfrentan a enfermedades graves y consiguen prevenir actuando de forma muy rápida, de forma temprana y aliviar el sufrimiento de los síntomas que produce la enfermedad y los propios tratamientos. Así es muy importante aplicar estos cuidados continuos tanto en enfermedad avanzada como en enfermedad precoz. Probablemente en enfermedad precoz requeriramos menos cuidados y menos apoyo que en enfermedad avanzada, pero hay que aplicarlos desde el principio para que esos síntomas derivados de la enfermedad y los efectos secundarios del tratamiento puedan ir a la vez que todo lo que es el tratamiento oncológico que consigue controlar la enfermedad. Y además tenemos que aplicarlo de una forma integral, controlando no solamente esos efectos secundarios a nivel físico, sino también dando apoyo a nivel psicológico y dando soporte a la familia y todo lo que supone una enfermedad en el contexto familiar y social. Y bueno, ¿qué es lo que algo que es muy importante también en nuestras pacientes, que probablemente le damos poca importancia a los oncólogos, es esa fase de supervivencia? ¿Qué es una supervivente del cáncer de mama? Bueno, pues no es solamente aquella paciente que ya ha superado la enfermedad y que está en fase de seguimiento, que ya han pasado 5 años y se puede considerar de alta, en donde ya no presenta signos de cáncer, sino también aquella paciente que está conviviendo con el cáncer, sobrellevándolo y recibiendo tratamientos más a largo plazo porque requiere un tratamiento más prolongado para evitar una recaída o para conseguir que no avance esa enfermedad. La Sociedad Española de Oncología Médica se ha dado cuenta de que realmente con esos avances que hemos tenido en los últimos años y el aumento de la supervivencia en el cáncer de mama, van a existir más de 100.000 nuevos largos supervivientes que van a requerir atenciones y cuidados especiales que actualmente no están cubiertos.
¿Y por qué? Porque cuando una persona pasa por un cáncer de mama, una vez que pasa se da cuenta de que la vida ya, una vez superado, no es la misma. La vida es diferente una vez que pasa el cáncer. ¿Por qué? Porque cuando terminamos los tratamientos agudos, la realidad es que sentimos un alivio importante después de pasar ese proceso más severo, con más toxicidad, pero sí que es verdad que ese alivio dura poco. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer otros miedos, la incertidumbre acerca del futuro, el temor a que la enfermedad regrese, empezamos a tener ansiedad, nos empezamos a dar cuenta de todas las secuelas físicas a nivel psicológico, a nivel de las relaciones, a nivel de la sexualidad que han producido esos tratamientos y, bueno, pues todas las consecuencias que tienen a nivel de relaciones e incluso a nivel laboral. Y es que la incertidumbre que se maneja una vez que se diagnostica una paciente de un cáncer puede ser un peligro que podemos, bueno, pues al final gestionarlo bloqueándolo, como pasa en la mayoría de las ocasiones, o podemos verlo como una oportunidad y si es así, pues lo vamos a manejar desde la ilusión, la esperanza y vamos a poder adaptarnos mejor a esta nueva realidad. Es inevitable realmente que cuando termina este proceso nos sintamos mucho más ansiosos por nuestro estado de salud y que, bueno, pues tengamos dificultades para arreglárnosla con lo que nos viene encima a partir de ahora. Pero sí que es verdad que cuando una pasa por un cáncer es como una llamada de atención que tenemos y a partir de aquí tenemos una oportunidad para aprender a valorar más la vida y aceptarnos mejor a nosotras mismas. Y por eso lo ideal es afrontarlo de forma positiva, con una actitud proactiva para poder sobrellevar mejor todo. ¿Y cómo nos afectan los tratamientos a la calidad de vida? Bueno, pues vamos a tener distintas limitaciones en función del tipo de tratamiento que vayamos a recibir. La cirugía y la radioterapia fundamentalmente nos van a producir problemas locales en la zona del hombro, el brazo y en la zona de la mama, y los tratamientos sistémicos como son la quimioterapia y la hormonoterapia nos van a producir efectos secundarios a nivel más general, fundamentalmente la fatiga, problemas cardiovasculares, a nivel del aparato musculoesquelético y, bueno, otros problemas de sexualidad y, sobre todo, fundamentalmente en el cáncer de mama derivados de la menopausia. Y es que realmente cuando acaba ese proceso más agudo, muchas de las pacientes te lo dicen. Y bueno, ha pasado solo 6 meses desde que me diagnosticaron y parece que me ha pasado un tren por encima, parece que de pronto me he echado 10 años encima. Y la realidad es que es así, es que en muy poquito tiempo se produce un envejecimiento en el cuerpo que tenemos que controlar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues fundamentalmente haciendo un cambio en nuestro tipo de vida, en nuestros hábitos, con hábitos saludables, por supuesto, teniendo un buen equipo de médicos detrás que nos ayude a controlar esos efectos secundarios de los tratamientos y, fundamental, aunque no dedique parte de mi charla a esto porque ya se han hecho otros talleres específicos para ello, con un adecuado apoyo psicológico en cada fase. En cuanto a los hábitos de vida saludable, es muy frecuente que la paciente te venga después de haber recibido esa quimioterapia y te diga, bueno, pues yo ahora lo que necesito es eso, una pastillita milagro que me mejore todas estas secuelas que me ha producido el tratamiento, pero la realidad es que no es así. No tenemos la pastilla milagro que nos va a cuidar y nos va a resolver esos problemas. Lo que sí es que, aunque no lo sepa la paciente, yo siempre insisto, en la recuperación es fundamental el comportamiento de la paciente, cómo actúe y cómo se preocupe a partir de ahora de tener unos hábitos de vida saludables que les permitan recuperar todo ese estado deteriorado que le ha producido el tratamiento. Pero además no solamente nos va a ayudar a combatir esos efectos secundarios, sino que además está demostrado que previene y reduce el riesgo de recaída y que es capaz de reducir segundas neoplasias posibles que pudiéramos tener en el futuro. Así es fundamental una dieta saludable, fundamentalmente aprender a comer de forma sana y equilibrada, que la mayoría de las personas no hacemos eso, comemos mal realmente. Si analizamos bien el tipo de alimentación que tenemos, luego nos damos cuenta cuando la analizamos con un nutricionista que realmente no sabemos comer. Tenemos la mejor dieta del mundo, que es la dieta mediterránea, basada fundamentalmente en frutas, verduras, hortalizas, legumbres y realmente los cereales, que si la aplicamos en nuestro día a día, evitando alimentos pues que sabemos todos cuáles son, que son los azúcares, todo lo que son los productos elaborados, las carnes magras, las carnes grasas, perdón, todo lo que son la bollería, el consumo de refresco, el alcohol en exceso. Si evitamos todo eso y aplicamos la dieta mediterránea en nuestra vida, vamos a tener una calidad de vida muchísimo mejor y además nos va a ayudar a controlar el peso y evitar enfermedades futuras.
En cuanto al control del peso, es fundamental, sobre todo en cáncer de mama. ¿Por qué? Porque, como sabéis, depende mucho del nivel hormonal y la grasa se comporta como un órgano productor de estrógeno, muy importante en el cáncer de mama. En este sentido, tenemos que estar muy preocupados en mantener el peso desde el principio para intentar evitar problemas de recaída futuro y para controlar estos efectos secundarios, porque claramente impactan el cáncer de mama. En cuanto al alcohol y el tabaco, es fundamental. No, quizá el tabaco, no es necesario dejar el tabaco en la fase de diagnóstico porque no nos lo va a permitir el nivel de ansiedad, pero sí es muy importante de que una vez pasada esa primera fase seamos capaces de dejar de fumar. ¿Por qué? Porque además los efectos vamos a verlos de forma muy inmediata. El alcohol igualmente no hay que eliminarlo, pero sí reducirlo, puesto que las mujeres metabolizamos bien lo que es una porción de alcohol, de una bebida al día. No más, los hombres 2, pero las mujeres no más de 1, que no significa que no podemos hacer algún exceso puntualmente. En cuanto al ejercicio, bueno, yo siempre insisto muchísimo en el ejercicio en el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque claramente tiene un impacto demostrado en mejorar la calidad de vida de las pacientes. Reduce claramente la fatiga que producen los tratamientos, mejora todas las secuelas a nivel óseo y musculoesquelético, controla el estrés, controla el peso, nos va a ayudar con el apetito, mejora el sueño y nos va a controlar la gran mayoría de los efectos secundarios relacionados con los tratamientos y con la propia enfermedad. Además, está demostrado científicamente que el realizar ejercicio de forma moderada, con una intensidad moderada, entre 3 y 5 días en semana, va a reducir de forma importante el riesgo de recaída. ¿Y cuándo podemos realizar el ejercicio? En cualquier momento del proceso de la enfermedad. Lo que sí que es importante adaptarlo a cada momento para evitar lesiones y, sobre todo, si podemos, que esté supervisado por un especialista. Y en cuanto a los tratamientos, ¿qué tratamientos tenemos para contrarrestar estos efectos secundarios? Bueno, fundamentalmente la fase de la cirugía y la radioterapia, pues todas las molestias que se ocasionan en la zona del brazo, en la zona de la axila, en lo que es los efectos cosméticos y de imagen corporal y el gran temido el linfedema. Es fundamental en un primer tiempo hacer una rehabilitación adecuada por un equipo especializado y además que el médico nos dé información adecuada de lo que podemos hacer y de lo que no debemos hacer. Cada vez son menos cosas, pero hay que saberlas. Y por otro lado, en la fase posterior, hacer un seguimiento adecuado, sobre todo en aquellas pacientes que desarrollan linfedema, por fisioterapeutas especializados con ejercicios específicos para corregir bien la postura y mantener bien la movilidad del brazo y realizar una dieta adecuada, ya que muchas veces el linfedema se ve agravado por el depósito de grasa. En cuanto a los efectos secundarios de los tratamientos como la quimio y la hormonoterapia, fundamentalmente nos vamos a centrar en estos efectos, que son los que más, los que más manifiestan las pacientes. Lo que es más importante es que una vez terminemos el proceso primero de la quimioterapia, obtengamos una información adecuada por nuestros pacientes, ya que si no, pues vamos a tener una serie de efectos que no nos van a concordar con la situación en donde de pronto necesito incorporarme a mi vida normal y no me veo capaz. Entonces, si sabemos que estos efectos secundarios son normales, que les ocurren a todas las pacientes, que lleva un proceso hasta que nos recuperamos, va a evitar la frustración que produce. Igualmente tienen que ser llevados por un equipo multidisciplinar porque muchas veces necesitamos de distintos especialistas para que nos ayuden y fundamental, como ya os he explicado, la actitud proactiva y sobre todo la constancia, porque no vale el tener una actitud muy buena en los primeros meses, esto tiene que ser un cambio en los hábitos que nos dure para toda la vida. Ya, lo que sí, muy importante igualmente, que a partir de ahora la primera sois vosotras mismas. ¿Por qué? Porque la mujer desde el principio se considera cuidadora de sus hijos, de su pareja, de sus padres y eso no debe de ser así en esta situación porque para cuidar a los demás lo más importante es sentirnos bien nosotras mismas y hasta que no os encontréis bien vosotras no vais a poder hacer esa función. Así que tenéis que dedicaros tiempo y poder ayudaros a recuperaros pronto. En cuanto a la fatiga, bueno, pues esa sensación que
Todas habréis notado en algún momento, angustiosa, persistente y subjetiva de un cansancio o un agotamiento que además no es proporcional con la actividad que habéis realizado y que además os interfiere con vuestra actividad normal. Ocurre en un porcentaje muy alto de las pacientes durante el tratamiento, pero lo peor es que hasta un 30% de pacientes en fase de supervivencia vamos a tener este efecto y además muchas veces dura meses o años. Esto no tiene una causa claramente definida, probablemente es multifactorial y lo que sí que parece es que bueno, pues la anemia puede estar relacionada sobre todo durante el tratamiento, pero otros factores como el estado de ánimo o la falta de sueño también pueden agravarlo. ¿Qué terapias nos pueden ayudar a combatir la fatiga? Fundamental el ejercicio. ¿Por qué? Porque este cansancio que tenemos no se nos va a quitar descansando. Eso ocurre cuando uno corre una maratón, que tiene que descansar 3 días, pero con la fatiga por los efectos secundarios del tratamiento, la única manera de combatirla es activándose, realizando ejercicio que secrete endorfinas, que nos tonifique y que nos mejore nuestro estado de salud y de vitalidad. Igualmente necesitamos hacer actividades que nos ayuden a regular el sueño para que sea de calidad y que podamos despertarnos con una sensación de descanso. También hay veces que necesitamos apoyo psicológico porque la situación limita en muchas ocasiones y tienen que ayudarnos a adaptarnos a esta nueva realidad. Y en muchas ocasiones pues necesitamos algún tratamiento médico con inductores del sueño, incluso en ocasiones antidepresivos durante un tiempo que nos ayude. Por otro lado, los problemas óseos y musculoesqueléticos son muy frecuentes, se produce una pérdida de masa ósea en prácticamente todas las pacientes que reciben tratamiento, como todas sabéis, dolores articulares, entumecimiento y rigidez, y también una pérdida de masa muscular, fundamentalmente por el sedentarismo que se produce desde el principio de la enfermedad. Hasta el 80% de las pacientes van a presentar una pérdida de masa ósea y vamos a incrementar el riesgo de fracturas hasta en 5 veces. Además, vamos a tener dolores articulares limitantes en muchas ocasiones hasta en un 50% de los pacientes. Y esto va a estar motivado fundamentalmente por los tratamientos hormonales y por la menopausia que se produce con la quimioterapia. En este sentido, igualmente, de nuevo, el ejercicio físico es fundamental porque nos va a mantener el tono muscular, nos va a aumentar la densidad de masa ósea y además nos va a flexibilizar esas articulaciones. Tenemos que tener además una adecuada alimentación con un soporte de calcio y vitamina D y de proteínas adecuado para la musculatura, evitar tóxicos que también influyen mucho a nivel óseo. Cosas como la acupuntura, o sea, tratamientos alternativos como la acupuntura también han demostrado su eficacia, sobre todo en pacientes que presentan dolores articulares importantes y pues tratamientos farmacológicos, sobre todo en casos de osteoporosis importante o de dolor, hay que recibir. En cuanto al deterioro cognitivo, esto es una pregunta que me hacen muchísimas pacientes con mucho susto porque se creen que ya están en una fase prácticamente predemente y la realidad no es así. Durante el tratamiento se produce un deterioro cognitivo importante que no es más que un trastorno neurológico en donde vamos a tener lapsos de memoria, problemas de expresión verbal y de fluidez, de encontrar la palabra adecuada y problemas para realizar lo que nos gusta tanto a las mujeres, que es hacer varias tareas al mismo tiempo. Ocurre un porcentaje alto durante el tratamiento, pero hasta en un 30-40% de las pacientes durante la supervivencia vamos a tenerlo. Las causas se desconocen, realmente puede influir también la falta de sueño y los trastornos, la ansiedad y la depresión, pero realmente la causa principal se desconoce. ¿Qué es lo que nos va a mejorar? El ejercicio físico, de nuevo, va a mejorarnos mucho esta situación porque mejora la circulación a nivel cerebral y mejora todas las conexiones neuronales. Y muy importante también hacer ejercicios mentales. ¿Por qué? Porque actualmente prácticamente usamos muy poco el cerebro porque lo tenemos todo en el móvil. Ya no calculamos, no memorizamos los teléfonos, porque todo lo tenemos a mano en un teléfono. Y eso produce que si no trabajamos el cerebro, es un órgano que hay que entrenar. A partir de ahora, en el momento que tenemos esta secuela, este daño, tenemos que entrenarlo y trabajarlo, haciendo ejercicios específicos. Igualmente, mantener una adecuada alimentación nos va a ayudar y fundamental, y algo que no nos gusta nada a las mujeres, es dejar de hacer 4 cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no nos permite concentrarnos y tenemos que ir, fijando la atención en lo que estamos haciendo. En cuanto al bloqueo hormonal, esto realmente lo que nos va a producir un envejecimiento importante,
todos estos síntomas que os describo ahí los habréis notado 1000 veces a lo largo de la enfermedad y durante todo el proceso de la supervivencia, y es realmente en lo que nos tenemos que centrar. ¿Por qué? Porque explica mucho de los efectos que os he explicado previamente. Aquí el control del peso, la dieta y el ejercicio son fundamentales y tenemos muchos tratamientos ginecológicos, terapia de acompañamiento en cuanto a la sexualidad que podemos ir aplicando con nuevas opciones, como es el láser vaginal en caso de la atrofia vaginal, que limita mucho en cuanto a las relaciones de pareja y a las molestias en las relaciones. Y bueno, pues en muchos momentos necesitamos aplicar incluso tratamientos farmacológicos que nos ayuden a ir superando todos estos síntomas de esos focos, calores que nos limitan tanto durante el resto de los años. Y finalmente, bueno, pues está claro que el cáncer de mama no es un proceso que dure 4 o 5 meses y se acabó, no, es una carrera de fondo en donde los médicos tenemos unos grandes retos por delante, que es sobre todo escuchar más cuáles son las necesidades reales de las pacientes, informarlas y asistirlas, no solamente para controlar la enfermedad, sino teniendo una visión más global, incluyendo todas estas secuelas que, bueno, pues deterioran claramente la calidad de vida de las pacientes. Pero también las pacientes tenéis un gran reto, que es afrontar la enfermedad como una oportunidad para comenzar a vivir de otra manera, de una forma con calidad. ¿Por qué? Porque realmente llegará el día en donde te das cuenta que todo comienza de nuevo y a partir de aquí la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. Y esta foto quería, bueno, ponerla en agradecimiento y en reconocimiento a la doctora Casas, puesto que, bueno, ella fue oncóloga especializada en cáncer de mama y tuvo que cruzar al otro lado de la mesa, convertirse en paciente y a partir de ahí enfocó su vida en atender realmente todas estas necesidades y en empoderar a las pacientes para poder mejorar su calidad de vida. Y nada más, luego las preguntas que queráis, pues las vamos contestando en el debate. Gracias.